Bueno, este año es bien importante para las Carmelitas Descalzas porque se conmemora los 5 años abierto este museo, en lo cual se explora la vida cotidiana de las Carmelitas Descalzas, el arte patrimonial quiteño que se exhibe en obras del siglo XVII al siglo XX y la cotidianidad de las monjitas carmelitas. También adicional se conmemora los 400 años de la natividad de nuestra santa quiteña Mariana de Jesús, que el lugar donde se derramó su sangre fue exactamente aquí. Desde ese instante se la llama la Azucena de Quito. Nos encontramos en la portería interna. Estamos frente al Cristo de la Pasión, que como pueden ver está tallado en madera. Es una obra que realmente data de la época colonial, es decir, estamos hablando de la escuela quiteña. Es bien importante esta escultura, porque realmente tiene un gran valor simbólico para la Orden Carmelitas Descalzas. Aquí, por ejemplo, las carmelitas por siglos han venido a rezar, porque es el Cristo que acompaña a las 21 mujeres que habitan este espacio. Ellas, desde que ingresan a esta vida de claustro, vida conventual, ellas no pueden salir de estos muros. Es decir, que ahorita nos encontramos justo en el espacio que empiezan su vida religiosa. Algo interesante del Cristo de la Pasión es que solo está tallado las manos y los pies. Ese revestimiento que ustedes pueden notar en el Cristo realmente es una técnica que se llama el encolado. Podríamos pensar que realmente adentro de la túnica que está revestimiento el Cristo, realmente podría haber el cuerpo completo, pero realmente no. La técnica da ese estilo que hace percibir que un cuerpo está debajo del revestimiento. Como pueden notar, a los costados tenemos al corazón de María y el corazón de Jesús. Ambas también son atribuidas a la escuela quiteña. En este caso tienen un gran valor también para la Iglesia Católica. Acá, por ejemplo, tenemos al Arcángel Miguel. Pero algo interesante que pueden notar aquí es el diablo que está a los pies del ángel. En este caso, en su momento, la gente en la época colonial, la población quiteña, tenía mucho miedo de este tipo de imágenes. Entonces, realmente todo este diablo, que ustedes lo pueden percibir aquí, estaba escondido. Ya abriendo el espacio como museo, es que tenemos esta obra como la pueden percibir tal cual como fue elaborada. Si se hacen un acercamiento, incluso pueden ver la risa del diablo que se puede ver en la obra. Pero aquí, en el museo y abierto, podemos percibir la obra en su totalidad. Nos encontramos en la Sala Mariana de Jesús, donde actualmente se encuentran las obras de Víctor Mideros, un reconocido artista del siglo XX. Sin embargo, en el pasado, en este espacio funcionó los confesionarios de las monjas. Ellas venían a este lugar y a través de estas paredes, donde había una especie de espacio de comunicación con la iglesia, ellas se confesaban con el sacerdote. Actualmente en nuestro espacio de museos nosotros hemos colocado una serie de las obras de Mideros que nos cuentan algunos elementos de la vida espiritual y física de ella. Por ejemplo, esta obra que vemos es la obra de Mariana de Jesús levitando sobre la ciudad. Esto se debe a que Mariana de Jesús es considerada la protectora de Quito, la Azucena de Quito. Entonces podemos ver cómo se encuentra sobre la ciudad, no solamente de una forma física, sino espiritual, moviéndose en medio de todo para protegerla. La época en la que Mariana de Jesús vivía era una época completamente diferente a la que nosotros conocemos hoy en día. La época del siglo XVII, la etapa colonial, donde la gente básicamente dedicaba toda su vida a aspectos espirituales, hacían que la gente, por ejemplo, se flagelara. Mariana de Jesús hacía eso, se flagelaba constantemente, se crucificaba también, hacía procesiones, y justamente Víctor Mideros, cuando llegó a este lugar en 1926, basándose en la hagiografía de Jacinto Morán de Butrón, retrata estos elementos espirituales de Mariana, ¿no? Podemos ver en esta sala a Mariana de Jesús acompañada de una calavera, de un ataúd, que básicamente representa que ella no tiene miedo a la muerte. Podemos ver una Mariana de Jesús crucificada en este proceso conocido como imitatio Christi. Bueno, el espacio que nos encontramos es el refectorio, lugar donde las carmelitas descalzas solían servirse sus almuerzos, sus desayunos, sus meriendas.
Pero en este espacio en particular realmente lo que encontramos es la hermana lectora, que ella es la encargada de transmitir el alimento espiritual. En este espacio no se daba mayor importancia al alimento que venía de los platos de cada una de ellas. Aquí la mayor importancia era el alimento espiritual que recibían de la hermana lectora. Pero hay algo interesante en la parte del fondo. Vamos a notar que hay una calavera sobre la mesa. Eso representa la muerte. La mayor importancia aquí es que inclusive el cuerpo, siendo parte material, se desvanece, pero lo que prevalece a través del tiempo es el espíritu. Las carmelitas siguen con esta tradición de comer juntas la mesa, pero la calavera ya no se utiliza. Eso ya casi queda parte intrínseca de cada una de ellas. Algo importante también que se encuentra aquí son obras de la Santa Teresa de Ávila, que en cada una de ellas son obras que datan del siglo XVII. Tal vez aquí en Quito no escuchamos mucho de ella, pero ella es la reformadora de la orden, primera doctora de la Iglesia Católica, y tiene gran valor simbólico para las carmelitas descalzas porque estamos junto en un monasterio reformado de la Santa Teresa de Ávila. Este espacio realmente fue ocupado por muchos siglos, desde el siglo XVII, desde que abrió sus puertas, pero inclusive mucho antes de que sea abierto el espacio como museo. El museo se abrió el 5 de diciembre del 2013, pero realmente antes de que se abra el espacio fue utilizado por ellas. Abierto el espacio como museo es ya para el uso de los visitantes. Nos encontramos en el galerío principal donde podemos observar el tríptico de la Virgen del Carmen. En el centro justamente se encuentra ella cobijando a la rama, tanto masculina como femenina, y alrededor se encuentran una serie de santos, ángeles, arcángeles, como Teresa de Jesús, la reformadora de la Orden Carmelita, San Miguel, San Gabriel, Santa Ana, el ángel de la guarda. Estos son básicamente elementos devocionales que se elaboraban con el fin de que las personas que se encontraban dentro de este lugar puedan acercarse mucho más hacia aspectos religiosos. Recordemos que en el pasado la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, entonces se aprendía mediante la observación de imágenes. Vemos que todo el tríptico está recubierto con pan de oro. El pan de oro básicamente que era una lámina muy delgada de oro que se colocaba sobre un recubrimiento de arcilla llamado bol, tenía como finalidad, aparte de adornar todo el elemento pictórico, toda la obra, generar un impacto profundo en la gente que observaba este elemento. Además, los espejos son algo muy particular en Quito en general. Para muchas personas los espejos se utilizaban como un símbolo de decir que si la persona se reflejaba en ese espejo, su alma se iba a dirigir a Dios. Para muchas otras personas simplemente, debido a que el barroco se caracteriza por no dejar espacios vacíos, se colocaban en diversas partes para que no exista ningún espacio libre. En tal caso, no podemos hablar de los espejos como algo común en la época colonial. Actualmente podemos encontrar un espejo probablemente por $1 en Quito, pero en esa época era un trabajo que se hacía de una manera compleja y era elaborado por artesanos generalmente indígenas. Para las monjitas de este tríptico es muy importante porque es la forma en la que ellas pueden acercarse a estos personajes que vivieron en el pasado, ¿no? Santos, ángeles, arcángeles, y de esa manera ellas pueden vincularse con ellos y seguir su camino espiritual. El monasterio del Carmen Alto tiene en la segunda planta una serie de murales del siglo XVIII que no sabemos realmente quién los pintó, son anónimos. Sin embargo, para elaborarlos se basaron en unos grabados europeos hechos por los grabadistas Adrián Collaert y Cornelis Gallet, quienes en la época pasada retrataron algunos elementos espirituales y físicos de la vida de Teresa de Jesús. La persona que hizo estos murales no sabemos realmente quién fue, sin embargo podemos ver cómo se han puesto elementos también, podríamos decir, propios de Quito, por ejemplo los rostros, las caras de los personajes que se muestran en los murales tienen de cierta forma rasgos quiteños. Podemos ver también que hay elementos, por ejemplo, alimenticios, que son también propios de Quito o podríamos decir de América. Un caso particular es este mural del siglo XIX, que también se basó en los grabados de Adrián Collaert y Cornelis Gallet, y que nos muestra el momento en el que Teresa de Jesús, cuando ingresa a una iglesia, vio que el sacerdote que estaba dando la misa
bueno, básicamente iba a ser acabado, eliminado por demonios. Teresa de Jesús, sorprendida, empieza a orar hacia Dios y logra salvarlo. Posterior a eso, conversando con el sacerdote, llegó a la conclusión de que él estaba cometiendo pecado mortal. Y gracias a la intervención de ella, el sacerdote logró ser salvado. Esta obra generó mucha controversia porque sobre todo la Iglesia no podía aceptar lo que decía Teresa de Jesús, es decir, que un sacerdote dé la misa en pecado mortal. Entonces, Teresa de Jesús a lo largo de su vida, no solamente por el proceso de reforma que hizo en España en 1562, fue perseguida por la Inquisición, sino por casos como este. Nos encontramos en el coro alto, lugar donde las carmelitas solían hacer sus cánticos. Realmente esta actividad lo siguen haciendo, pero dentro de otro lado de la iglesia. Desde el momento que lo dejaron hacer, realmente podría considerarse cuando el espacio ya fue destinado como museo. Pero realmente este lugar tiene un gran valor importante para las carmelitas, porque solía ser la habitación de Santa Mariana de Jesús. Este es el lugar que, según la tradición, sería el destinado para su vida penitencial. Mariana de Jesús se caracterizó por materializar la doctrina jesuita de la época, la flagelación, las prácticas de imitar la pasión de Cristo, que incluso hay varios elementos importantes que guardan su memoria. Desde un relicario del siglo XVII que sería, según las carmelitas, el original que utilizó Mariana para sus prácticas de penitencia. También tenemos una obra importante, el cuadro de Hernando de la Cruz, que en este caso es una obra que, según la tradición, pintó días posteriores a su muerte, data del siglo XVII, y muestra, o sería, el rostro original que tendría Mariana de Jesús, que falleció sumamente jovencita a los 26 años de edad. También se muestran varias pinturas de su vida, en este caso pinturas de Luis Ruiz, siglo XX, que muestran en resumen la vida de Mariana de Jesús, su nacimiento, su muerte y el milagro de la azucena, la flor blanca que brotó de la sangre de Santa Mariana de Jesús y que el lugar exacto fue su espacio, aquí dentro del monasterio del Carmen Alto. Bueno, este espacio es lugar bien importante para la orden carmelita. Es un conjunto escultórico que forma la piedad, basado en escritos apócrifos cuando Cristo es bajado de la cruz y entregado a su madre. El conjunto escultórico está formado por dos partes. El Cristo difunto, que data del siglo XVII, pero que no forma parte del arte colonial quiteño porque es de origen sevillano, español, y su autoría también es desconocida. Por su parte, la Virgen Dolorosa, que tiene características del arte colonial quiteño del siglo XVIII, en carne brillante y ojos de vidrio, que los artistas quiteños de la época utilizaban para crear mayor realismo a las imágenes. Si queremos hablar de la mayor joya del monasterio del Carmen Alto, es sin duda la Dormición de la Virgen, un conjunto escultórico del siglo XVIII, anónimo, que se basa en textos apócrifos. Vemos en el centro a la Virgen María, que está acompañada por dos mujeres, María Cleofás, María Salomé, dos ángeles que le van a llevar al cielo a la Virgen María en el momento luego de su tránsito, y estos hombres que son los apóstoles de Cristo, que según también estos textos apócrifos estaban predicando en varias partes del mundo y fueron milagrosamente llevados a la presencia de la Virgen. Se dice que la Virgen María no muere, sino que luego de 3 días, una especie de sueño, es finalmente llevada al cielo, donde vive todavía con su Hijo Jesús. Es muy interesante cómo podemos ver la expresión de los apóstoles. Por ejemplo, podemos ver que Simón se encuentra llorando lágrimas de sangre. Esa es una escena apócrifa, es decir, no se encuentra como parte del canon bíblico, no se encuentra dentro de la Biblia. Apócrifo significa justamente oculto. Bueno, nos encontramos frente a una celda real carmelita que realmente data de la época colonial, como está en este caso representado. Aquí tal cual se puede vivenciar la vida de las carmelitas, que se caracterizaba por la austeridad, la simplicidad. Tomando en cuenta que en época colonial no había varios insumos necesarios, la vida era más austera todavía. De tal manera ustedes pueden notar la simple vida que tenían cada una de ellas. Desde una simple cama, elementos de costura y bordado personal, también podemos notar literatura para la cultivación de cada una de ellas, los cilicios, aquí el agua bendita para entrar y salir, y los insumos de la época colonial, todo personal dentro de cada habitación.
el agua para aseo personal y consumo, y sin electricidad ellos recibían desde el altillo, desde la claraboya, recibían la luz natural.